¿Cómo están, queridos estudiantes? Bienvenidos a su unidad número 4, sección 4, donde hablaremos brevemente de lo que son los principios de la biogeografía. Pero la biogeografía, ¿qué es? En sí, la biogeografía es la ciencia que se encarga de dar respuestas y de explicar cómo están distribuidos los seres del planeta Tierra, es decir, en dónde se encuentran o de dónde son originarios cada uno de los seres vivos que viven y habitan nuestro planeta Tierra. También estudia lo que son los patrones de distribución de la biodiversidad a través de los diferentes ambientes del planeta, es decir, dónde deberían habitar cada tipo de especies de acuerdo al ambiente en que se genera. También habla que teniendo en cuenta no solo el espacio, sino también el tiempo que debería permanecer en cierto sitio, para que así pueda cumplir su labor. Recordemos que cada especie aporta de diferente manera lo que es el equilibrio de nuestros ecosistemas y que debido al sitio o a la ubicación de este ser, nos facilitaría obviamente una reproducción o un sistema mucho más equilibrado, lo cual la biogeografía cumple un labor que es el de tomar los elementos de otras ciencias como la ecología y la geografía, también de la mano junto con lo que es la biología y la ciencia del suelo o la edología, que es como lo conocemos. También abarca lo que es la climatología, la paleontología y entre otras. Es decir, la biogeografía abarca ciertas ramas de lo que es la ciencia, ciertas ramas de la biología, de la geografía. Recuerde que va a estudiar al ser vivo que habita en el planeta Tierra para saber dónde debe estar ubicado, en qué tiempo, con qué clima y en cuál sería su hábitat correcto o cuál es su hábitat, de dónde es proveniente, de dónde es su origen. Por eso muchas veces nosotros a veces queremos saber de dónde es originario el bisonte, ¿no? Entonces nosotros podemos recurrir a lo que es a buscar en internet de dónde es. Entonces, ¿cuál es esta ciencia que le dice de dónde es cierta especie? ¿Cuál es el clima de cierta especie? Esta es la biogeografía. Así se llama la ciencia que estudia el origen del sitio o hábitat de las especies. Para ello se requiere un proceso. Los procesos en los que se basa la biogeografía es en el análisis de tres, que son los principales, que son su evolución, la extinción y la dispersión. Para poder ubicar a las especies, nosotros tenemos que tener en cuenta esos tres puntos para poder obtener la información final. La evolución nos dice que es el proceso continuo de transformación de las especies, el cual ocurre de generación en generación a partir de una forma de vida o de un organismo que ya existe y habita en el lugar. También habla del tiempo en el que habita en ese lugar determinado. Esto en cuanto a la evolución viene a ser como el desarrollo, el proceso continuo, la transformación que tuvo esa especie. Por otra instancia, también tenemos lo que es la extinción. La extinción es la muerte, la erradicación, la desaparición permanente de todos los miembros de una especie, es decir, la muerte de todo un clan, que todo un clan ya no exista. Lo que podemos observar hoy en día, lo que es el solitario George, ya él falleció y con él falleció su especie, porque no pudieron procrear o lograr reproducirlo, por lo cual esto llevó a qué? A que se extinga su especie. Eso es la extinción, la muerte y la desaparición permanente de todos los miembros de una misma especie. Esto puede ser por las condiciones en las que se encuentren. La extinción de fondo ocurre como consecuencia de la evolución. Al no lograr adaptarse una a las condiciones, también puede ser al desaparecer la especie. Su principal causa es que no se encuentra adaptado a este tipo de nuevo hábitat o nuevo lugar en el que se encuentre. Que recordemos que ellos tienen un origen y al no permanecer en ese origen tienen que adaptarse a las nuevas condiciones de vida. Entonces, el adaptarse no es para todos, debido a que las especies son diferentes, aunque del mismo clan, pero diferentes. Entonces, esto lleva a que la condición mayor de extinción de las especies es el cambio que ocurre. Al no adaptarse a las condiciones, una especie logra desaparecer. La extinción de la masa
suele estar asociada a eventos adversos o cambios muy rápidos en el ambiente. Esto en cuanto a la extinción. Tenemos como último punto lo que es la dispersión. La dispersión es la capacidad que tiene el organismo para poder migrar al lugar y así también en ocasiones llegar a colonizarse en diferentes lugares, en diferentes partes, a la igual su origen original, ¿no? La dispersión permite que los organismos de un sitio se logren mezclar con los de otros, lo que aumenta su variabilidad y le da oportunidad a nuevas generaciones. Todo esto para poder adaptarse a los nuevos ambientes. Por ello, la dispersión se encuentra muy relacionada con lo que es la evolución de las especies, ver cómo se desarrollan en un sitio diferente a la que fue su hábitat inicial. Esto se encuentra también gracias a las regiones biogeográficas. En una actualidad existen regiones biogeográficas a través de las cuales se logra constituir lo que son los seres vivos. Estas zonas fueron definidas por los científicos como ARYAs, que estudiaron detalladamente la distribución de cómo iban los animales y las especies, incluso los vegetales de los continentes. Se cree que las diferencias de la distribución de las especies se debe a que fue afectada por el movimiento de los continentes. Al continente generar un cambio, tanto puede ser impacto climático o otros aspectos. Esto obliga a que la especie tenga que migrar. Entonces, así se puede lograr ver de manera distribuida las especies, recordando que no el mismo hábitat es el hábitat apropiado para cada una de las especies existentes. Cada quien ya tiene su sitio determinado debido a qué, debido a la dispersión, porque gracias a la dispersión las especies pudieron tomar un rumbo diferente. La distribución geográfica de los seres vivos es el resultado de esta evolución biológica, de los procesos de dispersión de las especies y de la evolución de la tierra y de los mares. Según la extinción de los lugares que ocupan en las especies, estas logran clasificarse entre sí como lo son los cambios geológicos que la Tierra padece. Los cambios geológicos generalmente se registran en una escala geológica del tiempo, ya que muestra que los cambios suceden en el curso de los millones de años. O sea, no es algo que nosotros podemos observar cada 3 meses, cada 6 meses, no. Los cambios geológicos que ocurren generalmente en tiempos prolongados, muy largos, ¿no? No de manera continua. Estos cambios suceden y también es otro fenómeno que ocurre constantemente, aunque no sea percibido por nosotros debido a la magnitud del tiempo en la que ocurre. Es el movimiento de las corrientes, la cual logra generar los cambios y la posición de las masas terrestres. Aunque no son muy frecuentes, algunas veces los cambios geológicos se presentan en periodos cortos, tal vez sean el tipo de movimientos que nosotros no persuadimos, pasamos por desapercibido cuando son de una magnitud externamente para nosotros relativamente pequeña, internamente en lo que es nuestro planeta, sí tiene ciertas repercusiones en cuanto a lo que es el movimiento. Es por ello que tenemos lo que son las placas tectónicas, que nos habla de que la corteza terrestre está compuesta por una placa sólida llamada placa tectónica, la cual tiene hasta 40 kilómetros de espesor y flota en el manto líquido que corresponde a la roca fundida en el magma y se encuentra en el centro de la Tierra. Son los casos de las placas de Norteamérica, de África y de Antártica. Adicionalmente, existen placas menores a las que hay y todas ellas están distribuidas por docenas por todo nuestro planeta. A pesar de que son más pequeñas, tienen una gran influencia en lo que es la modelación de las formas terrestres, como podemos observar en nuestra placa. En nuestra pantalla tenemos una placa en la cual habla de lo que son las condiciones de la Tierra, ¿no? Al momento que se forman las elevaciones, son gracias a los movimientos de nuestras placas tectónicas. También van de acompañamiento junto a lo que son los temblores o sismos. Incluso pueden provocar lo que son los tsunamis. La distribución de las placas tectónicas, podemos observarlas, cómo se ubican, ¿no? Tenemos aquí una referencia en nuestra pantalla, ya que en la línea roja de nuestro planeta representa cada uno de los bordes. Entonces, en Ecuador se da lo que es la unión por lo menos de 3 placas importantes,
como son la placa de Nazca, la placa de Sudamérica y la placa de Cocos. Estas tres importantes placas se ven reflejadas en nuestro cielo, en nuestro suelo, ¿verdad? Tenemos la placa de Nazca, que está ubicada de lo que es debajo del Océano Pacífico y que tiene frente a la costa occidental de Sudamérica. Tenemos la placa sudamericana, sobre la que se encuentra la mayor parte de Sudamérica y es parcialmente la responsable de la formación de la cordillera de los Andes. En la placa sudamericana se encuentra cruzando el famoso cinturón de fuego. ¿Gracias a qué? A la actividad volcánica, al movimiento de las placas de manera, sí, ciertamente presente y activa, ¿no? Entonces, a estas placas se le denominan placas sudamericanas. Tenemos la placa de Cocos, que está ubicada debajo del Océano Pacífico en la costa occidental en América Central. Entonces tenemos en el Océano Pacífico, en lo que es en la costa de Sudamérica, tenemos en lo que es en la parte de América, de Sudamérica, lo que es gracias a la formación de las cordilleras de los Andes, y la placa de Cocos, que está ubicada en todo lo que es central. Tenemos inferior, superior, central. Entonces, esto nos provoca que seamos un país que se encuentra situado con mayores movimientos, a los que denominamos, como ya antes habíamos mencionado, sismos o temblores. Muy bien, queridos estudiantes, esto por nuestra sección de ahora. Nos vemos en una próxima sección.